Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Aquí tenemos el discurso de Pablo ante el rey Agripa. A ver, entonces, está contando lo suyo. Y tenemos principalmente hoy el versículo que queremos leer, es el versículo 16. Pero levántate y ponte de pie, porque me he aparecido a ti. Te he escogido como ministro y como testigo, no solo de estas cosas que has visto, sino de las que te manifestaré. Recordemos, queridos amigos, que en cada uno de estos versículos y de estos discursos de Pablo, siempre algo nuevo que no encontramos en el capítulo 9, o que no encontramos en el capítulo 22, o en los otros discursos de Pablo, donde él recuerda sobre su vocación. Frente al rey Agripa, está agregando esto, este versículo 16. Pero levántate y ponte de pie, porque me he aparecido a ti. Te he escogido como ministro y como testigo. Más o menos, algo, ¿verdad? Pero la peseitende y sueñan de Yaracori en ningún momento se expresó de esa manera. No solo de estas cosas que has visto, sino de las que te manifestaré. Opea mucho menos hoy. Entonces, queridos amigos, lo que nosotros aquí estamos encontrando y estamos viendo se refiere directamente al discurso que está haciendo Pablo ante el rey Agripa II y las otras personas también. Él había comenzado considerándose muy afortunado ante el rey porque él dice conocía las costumbres y también todas las controversias de los judíos. Después enseguida él se presenta, Mábase. Yo soy un judío, dice, y de mi juventud siempre estuve en medio de mi pueblo, la pueblo de Ipaponá, el judaísmo, está estudiado. Recordemos que él era de la escuela de Gamaliel, y por eso él dice, ellos me conocen de tiempo atrás, y si quieren pueden testificar, dice luego, ¿verdad?, que viví como fariseo en el grupo más estricto de nuestra religión. Gamaliel ahí. Entonces, y bueno, y así continúa. Después llega algo muy importante porque él dice que ahora me está acusando y me están juzgando o me quieren juzgar por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Es decir, directamente él ya
introduce un tema esencial y fundamental que es el judaísmo. Porque cuando ante Félix, el gobernador, Tértulo le había presentado a Pablo, decía, nosotros le encontramos a esta, más o menos, de Irico es la basura lleva, pero le dice, a esta plaga le encontramos a esta plaga de hombres. Tértulo dice a Pablo, le encontramos. Hemos encontrado esta plaga de hombres que provoca alboroto entre los judíos en todo el mundo. Y es jefe de la secta de los nazarenos. Ahí con esa frase y con esa palabra, él le quería sepultar a Pablo. Jefe de una secta. Porque pega la romano cuera el imperio en dos sectas y te vi la cuestión de secta. La cuera Owerecoa lleva las religiones que se aceptan dentro del imperio. La secta no hay botella te ve. Y bueno, pero de por sí luego si nosotros hoy en día vamos a mirar es la misma cosa, porque la característica de la secta pues es sectario. A ver, orecuete, oroyapo de acuerdo a nuestro querer, a nuestra forma de pensar, a nuestro gusto. Entonces oroyapo negocio, oroyapo la ore, de acuerdo a lo que nos conviene a nosotros, ¿verdad? A lo que nos conviene a nosotros. Por eso es importante, ¿verdad? Reflexionar. La cuestión de la religión es religarte a tu esencia. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? ¿Qué es lo que verdaderamente viene como exigencia, entre comillas, de Dios para con el hombre? Siempre se refiere a la dignificación del hombre, se refiere siempre a el vivir de acuerdo a principios y valores de humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Al hijo menor vio marchar, pidiendo su herencia y tomando sus cosas se fue hasta un lejano lugar. Su vida allí desperdició y habiendo ya todo gastado, el hambre del mundo al final lo alcanzó. Rogando un empleo encontró y quiso comer algarrobos de los mismos cerdos que era cuidador, porque nadie le daba de comer. Y pensó que en la casa del padre hasta los jornaleros podían comer. Decidió regresar con su padre y decir: no merezco tu hijo yacer, mas como jornalero permíteme a casa volver. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí está
aunque se fue, él lo esperaba. No solo lo quiso absolver, mandó a los sirvientes vestirlo con trajes, sandalias y anillo poner. Y dijo el carnero traer, es tiempo de hacer un banquete, pues mi hijo perdido ha querido volver. Mas su hijo mayor díjole, yo que siempre fiel te he servido sin ningún mandato desobedecer, y nunca eso he podido merecer. Y el padre decía, hijo mío, siempre estás conmigo, no lo puedes ver. Tu hermano se hallaba entre muertos, mas se encuentra vivo, ha querido volver. Es día de fiesta, ven a celebrar junto a mí. Mas no esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba. Y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su gozo no podía contener. Aunque se fue, él lo esperaba. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Que siente que sus noches son eternas, y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla. Enséñame a amarte en los demás.
cuánta verdad en nuestra voz. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con este versículo 16, ¿verdad? Del capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo le está narrando al rey Agripa, le está diciendo qué es lo que había sucedido con él, ¿verdad? Empeñado en eso, iba hacia Damasco. Desde el versículo 12 comienza, con la autoridad y el permiso de los sumos sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, en el camino vi una luz que venía del cielo, más brillante que el sol, que me envolvió en su resplandor junto a los que iban conmigo. Cuando todos caímos a tierra, yo escuché una voz que me decía en lengua hebrea: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar patadas contra el aguijón. Yo dije, ¿quién eres, Señor? El Señor me respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte de pie, porque me he aparecido a ti. Te he escogido como ministro y como testigo, no solo de estas cosas que has visto, sino de las que te manifestaré. Ahí entonces, última partecita la añade con ella esa. Él está contando, está narrando, ya es huella al comienzo. Pablo había hay algunos elementos y ya en las otras presentaciones. Entonces, aquí directamente Jesús le encomienda, ¿verdad?, a Pablo, ¿qué es lo que le está diciendo? Primero, que él tiene que ser su siervo y tiene que ser su testigo, porque le dice que tiene que seguir anunciando él, ¿verdad? Eso es lo importante que le quiere dar a entender a Pablo. Yo te he elegido, le dice, levántate y ponte de pie, porque me he aparecido a ti. Te he escogido, ahí está, como ministro y como testigo. Y le dice todo. Esto quiere decir, de cierta manera, lo que él está queriendo transmitir, sobre todo el autor sagrado, quiere transmitir a los judíos en ese momento que Dios es el que elige y Dios es el que envía. Y eso lo encontramos varias veces en muchos de los capítulos y versículos del Nuevo Testamento, ¿verdad? El envío. Ñande yala, ñande noya, ñande yala, y ñande, bueno, te joda tú. Te dejó de Mozambique y cualcante lo que te hace, Eva Shela y cualcante. Y eso es lo que aquí nosotros vemos, ¿verdad? Le recuerda que Dios llama a cada creyente, ñandeina upea goan. No es absolutamente, atención, para una autoexaltación. Porque algunos, Dios me ha elegido, pero para hacer mi negocio, entonces me hay que se dan de cuenta de banco automáticamente, se lo controla, hoy ponaba de 10%. Dan negocio. Eso es el segundo mandamiento. Estamos yendo contra el segundo mandamiento. Porque no levantar en falso el nombre de Dios. A ver, hágala en falso. Ñande yararerabe. Ñande yararerabe. Entonces eso se llama también simonía, se llama, ¿verdad? Simón, el mago, ¿se acuerdan? Hecho los apóstoles. A ver, ya saben bien nuestros estudios en los primeros capítulos. Simón el mago. Yo guasea peja omoñemuse con esa gracia de Dios. Denme el poder para que yo pueda vender el poder de Jesús, para que yo pueda sacar rédito a través de la religión. Queridos amigos, hay que pensar y hay que darse cuenta de la realidad, ¿verdad? Por eso es que aquí cuando hablamos del aspecto sectario, por eso es que ataca mucho, ¿verdad? Se ataca mucho aquí
en Hechos de los Apóstoles principalmente, a todo lo que es la autoexaltación. Y él lo deja bien claro. Levántate, ponte de pie, porque me he aparecido a ti. Hasta ahí todo bien. Me he aparecido a ti. Te has convertido a mí, pero te he escogido como ministro y como testigo. No solo de estas cosas que has visto, sino que las que después yo me voy a ir revelando para que puedas comunicar a tu gente, a tu pueblo. Es decir, UPA era encarnación. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Sustento en ti encontré mi razón de vivir.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nunca antes Bergoglio, desde que es papa, había estado tanto tiempo en el hospital. En 2021 fueron 10 días. En 2023 ingresó en el Gemelli 2 veces, pero entre ambas no llegó a los 13. En esta ocasión el Papa ya ha cumplido 2 semanas en el hospital. A lo largo de este tiempo se verificó un episodio crítico, cuando sufrió una crisis respiratoria grave y cuando hubo que hacerle una transfusión de sangre a causa de la falta de plaquetas. El resto del tiempo, el Papa se mantuvo, según el Vaticano, bastante bien de ánimo e incluso trabajando desde el hospital. Tuvo un principio de infección renal, pero esta remitió a los pocos días. Lo que aún no han señalado desde el Gemelli es si las terapias están dando resultado. Dicen que se necesita tiempo. Le polmoniti ci mettono del tempo a riprendersi. Quanto tempo rimarrà lui qua? Quando non sarà più necessario somministrare terapie ospedaliere. Los doctores también confirmaron que el Papa tiene problemas crónicos en los pulmones e insistieron en que aunque el Papa esté bien de humor, es por definición un paciente frágil por tener 88 años. Il Santo Padre, come abbiamo già scritto anche nei comunicati precedenti, ha una patologia cronica che sono delle bronchiectasie, con una bronchite asmatiforme che può avere delle fasi di riacutizzazione. Più l'età di 88 anni, è chiaro che per definizione è un paziente fragile. De hecho, si la terapia funciona, estará por ver cómo de débil estará el pontífice a causa de los antibióticos y de la larga permanencia en el hospital. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro. Flor
celestial. Oh Señora mía, vengo con gran emoción. Qué precioso día al contemplar tu grandeza, al percibir tu hermosura. Todo mi ser se estremece, Madre bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y hoy el versículo 16 en nuestro estudio bíblico. Pero levántate y ponte de pie porque me ha parecido a ti. Te he escogido como ministro y como testigo, no solo de estas cosas que has visto, sino de las que te manifestaré. Queridos amigos, aquí en las aplicaciones, ¿verdad?, que nosotros normalmente hacemos leyendo la palabra de Dios, encontramos enseguida lo que nos quiere proponer el autor sagrado. Primero es un desafío directo, decíamos, al servicio con humildad, con importante formal. Y no decir simplemente, ¿verdad? Como decir, como que nos presentamos como humildes. Se mandó en una reunión así, invité la paikera y na bebe a PBTI, por la reflexión ahí, y nosotros lo humilde entonces, ahí a mí me chocó, ¿verdad? Nosotros, lo humilde humilde pero pues. Entonces, justamente Lucas en este caso está apuntando mucho contra todo lo que significa el autobombo ya es, ¿verdad? La autoexaltación es, ¿verdad? Por otro, o alguno porque no sé, se fue a estudiar no sé dónde, o a Europa, o a Estados Unidos, o Pepe, o a Mo. Entonces, luego como si fuesen hambre, que él es el Dios, ¿verdad? Hoy guapa hoy, ¿no? De discutita hoy, ahorita cualquier cosa. No. Esas cosas hay que tener muy en cuenta. Entonces, la sabiduría verdaderamente es aquella que
más bien no es conocer fórmula o lo que dicen otros y repetir lo que dicen otros. No, nada ahí sabiduría. Bueno, está bien recordar, pero la sabiduría reflexionada es como ese que se va poniendo, ¿verdad? Y va subiendo poco a poco, escalón por escalón. Ya ese. Pero desde una experiencia y de un encuentro personal con todo lo que nosotros escuchamos, estudiamos, aprendemos, hacemos parte de nuestra vida. Y en tu ambiente, allí donde vos estás inserto. Y eso es lo que aquí le está queriendo decir en síntesis, ¿verdad? Como Pablo interpreta que Dios le está hablando. Pero levántate y ponte de pie. Ve y ponte de pie. Son expresiones maravillosas. A mí Pablo la repitala siempre en las cosas pasajeras. A mí la dejó detrás de cosas de reglas simplemente. Porque en joina, haré ya la cristiano fuera, haré hace, yucacase, encarcela acá, etc. Me andas ahí solución. Entra un poquitito y entender la propuesta del evangelio. Va él hacia Huerúa, después va él hacia Mozarambia, va él ahí cual casea, y nada, Pablo, por favor. Entonces, ponte de pie. Porque me he aparecido a ti, algo han ayuno, no debe año, digo, a ver, te he escogido como ministro y como testigo. A ver, gato, ya, no investigamos ese Pablo. Te he elegido. También tenemos que saber que el temperamento de Pablo es maravilloso, digámoslo así, sobre todo para esta misión que Dios le está eligiendo y le está confiando. ¿Por qué les digo eso? Porque si nosotros entendemos bien el salir, ¿verdad? El procurar hacer lo mejor, lo elemental, lo fundamental para una comunidad. Entonces uno tiene que tener agallas. Apealañan de Yara Beságina en Pablo. Solamente que está llevando toda su energía de una manera negativa. Entonces, cuando ayuda no debe añemoine, no debe poner she de cuando es donde el J se guata derecho ni la guata canete. Pero te dejo, te he elegido para que seas mi ministro y testigo de esto que ya has visto, pero también de aquellas cosas que yo te iré revelando. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos.
En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo.
Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. ¿Y entonces la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro. Pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Conquistaste a María y viste al niño nacer.
voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este versículo 16 que tiene un gran desafío, ¿verdad?, para todos nosotros. En primer lugar, el servir con humildad, decía Mañañimonguetama Gorupea, da Ecuñandé, porque, no sé, incluso porque tuvimos más posibilidades, se nos regaló más cualidades, o más gracias, o más oportunidades, diría yo, ¿verdad? Más oportunidades. O porque algunas veces nosotros luchamos también por esas oportunidades. Pero, que estas oportunidades sean para poner, entre comillas, ya llueve, ñande vale de janguaisa, pero ñame de janguaisa, ñande la pisacuera. Ahí estamos de acuerdo. Ñande vale de janguaisa, entonces oportunidades, y nosotros también tenemos que buscar, no hay ningún problema. Buscar, formarte, ¿verdad? Yo recuerdo también, y esto a nivel nuestro, ¿verdad? Entre bueyes no hay cornadas, digo la gente. Bueno, pero así compañeros míos, ¿verdad? Que nambreo y postado, y que esto, que aquello, que oportunidad, que quiere ser esto, que quiere ser aquello, que quiere tener tal título, que quiere tal estudio, pero después, a ver, ya propio algo, o sea, eso que nosotros tenemos como conocimiento, peñande ya es para el servicio después al final, ¿verdad?, de la gente y de la comunidad. Taiko preya pojanua simplemente alarde, apeando la autobombo, a la autoexaltación, a la autoexaltación. A echar copia, echar como hace pela se tu shaha pepe shaha moza. ¿Qué se gana con eso? Nada. En el silencio, pero donde entonces peire muy are ya velan de realidad. Amba esa veiga tú talare putemore y putemo vendrá, ¿sabes? A tu comunidad. Excelente. Ya llevo peteta, ya está todo lo que sea, ¿verdad? Así que, querido amigo, es una cosa muy interesante. Apeago dice servir con humildad. No se trata entonces de títulos o reconocimientos, sino que refleja tu propia vida desde donde se le ve a Cristo. Ñande yara beñandela ya es sana. Upeala ñande ya es chacana, lleva ñambojasa, ya es guau, ñande la pisacuera. Pero eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Y después hay mucho el autobombo y el bla 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 bla, se cambiada con ñande neta, se yapota, peacela se partió, se peacea moa. Pero pues, año de ñandeña, ya me estaban las siglos, ya sala siglos. Andi catuye de la ña po aña, se la emboria hui. Andi catuye de ña se aña y putibola ñande la pisacuera, no se aña de la ignorancia. Andi catuye de la ña se aña pobre de ahí. Nación, porque la nación pues es la gente, somos nosotros, pegan las naciones, dice. Y entonces, que sea una nación sin corrupción. Upeago la San Juan Bosco y Maite y Macuela, buenos cristianos. Pero no termina ahí. Honrados ciudadanos. Honrados ciudadanos. Vea segunda parte de tu falta de mañana. Porque estamos en la veo tu pan, no de nambre hoy.
Y vos vas a ir a oírla, o tu panoe, donde ñande yara. Hoy pona, ya tu panoe, allá llegará, pero tiene que ir acompañado con lo segundo, honrado ciudadano. Porque, o si no, ñande yapú, japeana y pona ahí. Entonces, el servir con humildad, queridos amigos, es esencial y fundamental. Que no se trata de títulos, no se trata nada de reconocimiento, sino que es reflejar a Cristo en nuestra propia vida, en nuestro propio accionar a favor de tu comunidad. Y luego, tenemos que saber que nuestra vida tiene que ser una vida capaz de dejarse transformar, cambiar. Apealo y con la Pablo. Él se deja transformar. O sea que tenemos que estar preparados para eso. Para un proceso de transformación, un proceso de cambio, dice Uber. Diga tú y la llave la piñón fijo, diga tú y la como el mulo que le pone ahí, entonces la ojera, diga tú mañana y aquí y allá. De esa bendición que te amo, piñón fijo, oh, y no beban de esa. Más vamos a aprender, no debe. Más vamos a aprender, quiere llevar jamás y para la iguatare. Entonces, la vida cristiana es este proceso de transformación. Obediencia, disponibilidad. No importa, queridos amigos, la condición en la que estamos nosotros. Por eso yo le estaba diciendo que no hay la título ñonte, que porque jamás va a estudiar, sino que porque hay una gran disponibilidad y una gran apertura. Entonces, porque de ya estudiar, ya enduana, ya minduana. Añañe monguetao ñondi de pajo, pebeñan de jay cuata, pa isha, pa peñan de yara, llevañan de putu, añan de mopua. Muy bien, queridos amigos, qué lindo que es todo esto, ¿verdad? Pero tenemos que entenderlo y tenemos que hacer este proceso. Tenemos que ser muy humildes y tenemos que estar muy disponibles y obedientes a la palabra de Dios. Y así como Pablo, como nos cuenta, ¿verdad? Pero levántate y ponte de pie, y ñande yara, porque me he aparecido a ti, a peñan de inacuanda. Y entonces te he escogido como ministro y como testigo, no solo de estas cosas que has visto, sino de las que te manifestaré. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.